Hay algo que casi nunca te cuentan cuando una tintura dice sin amoníaco. Y cuando descubrí esto, te juro que dije, mira vos. Porque yo también pensaba que si una tintura decía sin amoníaco, automáticamente era mejor para el pelo. Pero cuando me puse a investigar qué pasa realmente con estas tinturas, la cosa no es tan sencilla. Y hoy te voy a contar qué descubrí, porque hay una sustancia que se usa en muchas coloraciones sin amoníaco y que probablemente vos nunca escuchaste nombrar. Y además te voy a contar qué me pasó a mí después de más de 5 años de usar una tintura sin amoníaco. Hola, soy Graciela. Si esta es la primera vez que pasas por acá, bienvenida. En este canal hablamos de pelo, belleza, maquillaje, moda y de todas esas cosas que nosotras queremos seguir disfrutando y sobre todo entender antes de comprar. Así que si te interesan estos temas, suscríbete al canal porque acá investigamos, probamos y después te contamos. Bueno, vamos al tema, porque hay una frase que vemos permanentemente en las cajas. Sin amoníaco. Y automáticamente pensamos, esta debe ser más suave para mi pelo. Yo también lo pensaba, pero un día me pregunté, bueno, si no tiene amoníaco, ¿qué tiene? Porque si estamos hablando de una coloración permanente, necesitamos que se produzca una determinada reacción química para que el color pueda penetrar en el cabello. Y ahí aparece una palabra medio complicada, monoetanolamina, MEA, para hacerlo más fácil. Ahora primero entendamos qué hace el amoníaco, porque tampoco quiero que pensemos que el amoníaco está en la tintura simplemente para destruirnos el pelo. No. Tiene una función. El amoníaco eleva el pH de la fórmula y favorece el hinchamiento de la fibra capilar y la apertura o mayor permeabilidad de la cutícula. Y eso facilita que los componentes de la coloración puedan penetrar en el cabello. O sea, ayuda a que el proceso de la coloración funcione. Y sí, tiene ese olor fuerte que todas conocemos. Pero hay algo interesante. El amoníaco es muy volátil y se evapora con bastante facilidad. Por eso ese olor fuerte se disipa relativamente rápido. Entonces aparece la alternativa. Bueno, si no quiero amoníaco, utilizo otra sustancia que haga ese trabajo. Y una de esas sustancias es MEA. Y acá es donde yo dije, bueno, ahora quiero saber ¿qué hace el MEA? Porque si yo compro una tintura y dice sin amoníaco, quiero saber qué estoy poniendo en el pelo en su lugar. Y acá aprendí algo importante. No existe un porcentaje mágico de MEA a partir del cual la cutícula se abre. No es hasta el 1% está bien y a partir del 2% se abre. Lo que importa es la alcalinidad de la fórmula, el pH que alcanza, la concentración, el tiempo que permanece sobre el cabello y cómo está formulado todo el producto. Tanto el amoníaco como la MEA pueden utilizarse como alcalinizantes para favorecer el hinchamiento de la fibra capilar y la penetración de los componentes de la coloración. En otras palabras, necesitamos que la fórmula cree un medio suficientemente alcalino para que la fibra se hinche y se vuelva más permeable. Así los componentes de la coloración pueden penetrar. Por eso no podemos mirar solamente si una tintura tiene o no tiene amoníaco. Tenemos que mirar qué hace la fórmula en su conjunto. Pero encontré un estudio de 2018 que me pareció muy interesante. Los investigadores estudiaron qué ocurría cuando exponían fibras de queratina a distintas concentraciones de MEA. Y mira este dato. En este experimento, con el 0,1% y 1% de MEA, no observaron cambios medibles en determinadas propiedades mecánicas de las fibras, pero con una concentración del 5% sí encontraron una disminución importante de la resistencia, daño superficial y pérdida de proteínas.
Ahora, atención con esto porque es muy importante. No significa que el 1% sea el porcentaje seguro y que el 5% sea automáticamente el límite peligroso de cualquier tintura. El estudio se hizo en condiciones experimentales específicas, pero sí nos deja algo muy importante. La concentración importa. Entonces yo pensé, bueno, perfecto. Ahora voy a mirar qué concentración de MEA tienen las tinturas que nosotras usamos. Y acá me encontré con algo bastante interesante. Muchas marcas nos dicen que utilizan MEA, pero no necesariamente nos dicen qué porcentaje contiene la fórmula. Entonces, yo no puedo agarrar una caja y decirte, esta tiene 2%, esta tiene 3% y esta tiene 5%. Si la marca no publica ese dato, no lo sabemos. Y yo prefiero decirte, no lo sabemos antes de inventarte un número. Por ejemplo, algunas coloraciones declaran etanolamine o monoetanolamine entre sus ingredientes, pero no publican la concentración. Y para mí esto también es información importante como consumidoras. Pero además encontré otro estudio de 2014 que comparó directamente coloraciones basadas en MEA con coloraciones basadas en amoníaco. Y acá encontraron algo que realmente me llamó la atención. Las condiciones que estudiaron las formulaciones con MEA mostraron mayor daño. Y en el caso más extremo, llegaron a encontrar hasta un 85% más daño que con la formulación basada en amoníaco. Ahora, ojo, no significa que toda tintura con MEA sea 85% más dañina. Ese fue el resultado del caso más extremo de este estudio. Y yo quiero ser muy cuidadosa con esto porque justamente me puse a investigar para informar y no para asustar. Y acá les cuento algo personal. Yo usé la marca Inoa por más de 5 años. Y justamente la elegí porque buscaba una coloración que fuera más amable con mi pelo. Pero mi pelo se sigue quebrando. Hace bastantes años que no me hago un corte importante en el cabello, quizás a veces las puntas, y siento que el pelo crece. El problema es que crece y se quiebra. Entonces cuesta mucho ganar el largo. Y si bien ustedes verán que yo tengo algunas extensiones que a veces uso y a veces no, pero mi pelo, como ven, de por sí mi pelo es largo, ¿sí? Después a veces utilizo alguna extensión para darle un poco más de volumen, pero de por sí mi cabello está largo, pero me llevó años lograr ese largo. Y el motivo era el quiebre. Por ejemplo, yo no uso calor, no me lo ato muy fuerte, soy bastante cuidadosa. Además, a esta edad ya el cabello tiende a tener canas, entonces las canas mismas me dan esa luminosidad que necesito y por eso mismo tampoco sobreproceso el cabello con decoloraciones. Y trato de extender la tintura lo que más pueda. Por supuesto que no es el único cuidado que le doy. No me hago queratinas en el pelo, que sabemos que ya tenemos un video hablando de eso y sabemos que cuando hacemos un proceso químico en el cabello para abrir la fibra capilar, para dejar entrar la tintura, la queratina es justamente lo contrario y eso hace que el cabello se quiebre. Ese proceso yo no lo hago, trato de ser bastante cuidadosa y sobre todo informarnos, porque como les digo, muchas veces en la cajita del producto no encontramos toda la información necesaria y pensamos que con una etiqueta que nos diga algo ya estamos haciendo lo mejor para el pelo y muchas veces no es así. Es más, al dormir me lo pongo acá arriba porque muchas veces siento que con el roce de la almohada también se puede quebrar si la fibra está debilitada. Y obviamente el quiebre puede venir por otros factores del cabello, como por ejemplo el paso del tiempo, puede ser el agua, que por ejemplo acá en la zona donde yo vivo es muy dura, y por supuesto también la coloración. En mi caso, por ejemplo, yo me tiño una vez al mes y únicamente las raíces. Entonces yo no puedo decir, bueno, mi pelo se rompe por causa de la tintura Inoa. La verdad es que no tengo cómo demostrar eso. Pero sí puedo decir que mi experiencia me hizo preguntarme,
¿Realmente sin amoníaco significa que estoy haciendo lo mejor para mi cabello? Y por ese mismo motivo me puse a investigar. Y ahora quiero saber algo de vos. ¿Vos elegís una tintura sin amoníaco porque considerás que es más amable con tu pelo? Contame acá abajo. Poneme simplemente sí, si esa es la razón por la que la elegís, porque quiero saber cuántas de nosotras pensamos de esa manera. Y acá quiero hacer una aclaración. Yo no diría que las marcas nos están engañando, porque si una marca dice sin amoníaco y efectivamente no tiene amoníaco, la información es correcta. El problema está en lo que nosotras interpretamos, porque podemos leer sin amoníaco igual sin daño. Y eso no necesariamente es así. Una coloración permanente sigue siendo un proceso químico. Entonces, para mí, la pregunta ya no es solamente ¿tiene amoníaco? Ahora yo quiero saber qué utiliza en lugar de amoníaco. Por eso, ahora hice un cambio. Después de tantos años usando Inoa, estoy probando Fram Color Glamour de Framesi. Y mira qué interesante. Framesi no presenta glamour sin amoníaco. La presenta como low in armonia, es decir, bajo en amoníaco. Entonces aprendí otra cosa. Sin amoníaco y bajo en amoníaco tampoco son lo mismo. Y yo ahora voy a ver qué pasa con mi propio cabello. No te voy a decir qué es mejor, lo voy a probar. Ahora también quiero decir algo porque no quiero que terminemos pensando que el quiebre del cabello depende solamente de la tintura. No. Después está todo lo que hacemos con el pelo. Calor, planchita, secador, otros procesos químicos, cepillado, cómo lo atamos, cómo lo lavamos. Todo eso también influye. Pero ese es otro tema. Hoy yo solo quería concentrarme en una pregunta muy concreta. ¿Qué pasa cuando una coloración utiliza amoníaco y qué pasa cuando lo reemplaza por otro alcalinizante? Y después de investigar todo esto, yo te voy a decir qué pienso. Para mí, sin amoníaco dejó de ser suficiente para elegir una tintura. No quiere decir que todas las tinturas con MEA sean malas. Tampoco quiero decir que el amoníaco sea bueno para el pelo. Quiero decir que esa etiqueta sin amoníaco sola no me basta. Yo quiero saber qué hay detrás, qué alcalinizante utiliza, cómo está formulada, qué oxidante utiliza, cómo responde mi pelo y sobre todo cómo se comporta mi cabello después de usarla unos cuantos meses. Así que hay una sola cosa que quiero que te lleves de este video. Sin amoníaco no significa necesariamente sin daño y tampoco significa automáticamente más saludable para tu pelo. Porque una cosa es sacar el amoníaco y otra cosa es eliminar el proceso químico que necesita una coloración permanente. Y ahora sabemos que hay que mirar un poquito más allá de la etiqueta. Yo ahora voy a seguir probando Framesi y dentro de unos meses quiero volver a hablar de este tema, porque no te voy a decir hoy qué es mejor, lo voy a probar. Y si veo que mi pelo se quiebra menos, que puedo conservar más el largo, cambia la calidad de mis puntas, también te lo voy a contar. Porque para mí esto recién empieza y creo que de eso se trata, informarnos para elegir mejor. Después cada una decidirá qué quiere usar. Ahora sabemos que hay que mirar un poquito más allá. Y si este video te sirvió, compartilo con esa amiga que siempre compra tintura sin amoníaco, pensando que es necesariamente más saludable. Y si todavía no estás suscripta, suscríbete, porque acá vamos a seguir investigando juntas estas cosas que usamos y compramos todos los días. Nos vemos muy pronto en el próximo video.